La vida no es solo poder ir a donde quieres, es poder elegir quedarte donde eres amada y donde puedes amar a cambio. La esclava que enseñó amor y libertad, o El secreto de Isadora. Él compró una esclava solo para ser niñera de su hija huérfana de madre. Pero cuando descubrió lo que ella hacía todas las noches en secreto, su vida cambió completamente. Hola, Juan Silva, el narrador de Ecosclavitud. Hoy conocerás una historia que conmoverá tu corazón. Antes de comenzar, suscríbete al canal. Dime, ¿desde dónde nos escuchas? Es emocionante saber hasta dónde llegan nuestras historias. Prepárate, la emoción comienza ahora. En el Brasil de 1845, en el auge del imperio, los hombres de la alta nobleza paulista resolvían sus necesidades domésticas comprando esclavos como si fueran inmuebles. Entre duques y varones, contratar a una nodriza esclava era práctica común y conveniente. Duque Rodrigo de Albuquerque Melo estaba desesperado por encontrar a alguien que cuidara de su hija de 2 años, después de perder a su esposa en el parto del segundo hijo. Compró a Isadora, una joven esclava de 24 años, esperando apenas que mantuviera a la niña alimentada y limpia. Isadora guardaba secretos que irían más allá de sus deberes. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional se transformó en algo que ninguno de los dos esperaba. Cuando Rodrigo descubrió que todas las noches Isadora enseñaba a su hija algo prohibido por ley, algo que podría costar la libertad de ambas, pero que reveló un alma tan extraordinaria que hizo al duque cuestionar todo en lo que creía. Cuando la verdad sobre el pasado de Isadora salió a la luz, que ella no era apenas una esclava común, sino una mujer con educación que rivalizaba con la de él propio, el escándalo que se siguió sacudió las estructuras de la sociedad paulista. El amor que nació entre ellos desafió no apenas convenciones sociales, sino leyes del imperio. Lo que sucedió cuando un hombre poderoso descubrió que había comprado no una criada, sino una profesora disfrazada, va a mostrar cómo el amor verdadero puede florecer en los lugares más improbables y transformar vidas para siempre. Cuéntame de cuál ciudad estás oyendo esta historia y prepárate para descubrir cómo una decisión simple puede cambiar el destino de una familia entera. El mercado de esclavos de São Paulo bullía en la mañana húmeda de septiembre de 1845, cuando Duque Rodrigo de Albuquerque Melo descendió de su carroza con un objetivo específico y un corazón pesado. A los 32 años, se había vuelto viudo hace apenas 3 meses, cuando su amada esposa, Carolina, murió después de complicaciones en el parto de su segundo hijo, que también no sobrevivió. Rodrigo miraba alrededor del mercado con una mezcla de asco y resignación. Nunca había necesitado comprar esclavos personalmente, siempre había delegado esa responsabilidad a sus administradores. Pero la situación era desesperante. Su hija Clara, de apenas 2 años, lloraba incesantemente desde la muerte de la madre. Se rehusaba a comer adecuadamente y había despedido a 3 nodrizas consecutivas con su temperamento difícil. Necesito una mujer joven, saludable, con experiencia en el cuidado de niños pequeños, dijo al comerciante, un hombre gordo y sudado llamado Benedito Silva y que tenga la paciencia infinita. Mi hija es desafiante. Tengo exactamente lo que su excelencia busca, respondió Benedito, conduciéndolo a través del mercado hasta un área más reservada. Una pieza joven, fuerte, muy limpia, vino de una hacienda en Minas, donde cuidaba de los hijos de los patrones. Entre un grupo de mujeres sentadas en bancos de madera, Rodrigo vio a una joven que se destacaba de las demás, no apenas por la belleza, sino por la postura. Mientras las otras mantenían los ojos bajos en sumisión, esta mujer observaba todo alrededor con una inteligencia alerta que lo intrigó inmediatamente. Isadora tenía 24 años, piel morena clara como café con leche, cabellos negros y ondulados sujetos en una trenza simple y ojos castaños que parecían guardar secretos profundos. Usaba un vestido de algodón azul descolorido, más limpio, y sus manos, Rodrigo notó, eran delicadas y bien cuidadas, no las manos callosas de quien trabaja en el campo.
Esta aquí es Isadora, dijo Benedito. 24 años, saludable, sin vicios, excelente, con niños, muy obediente. Rodrigo se aproximó e Isadora levantó los ojos para encontrarlos de él. Por un instante, él sintió como si ella pudiera leer su alma. Había una profundidad en aquella mirada que lo desconcertó. ¿Tiene experiencia cuidando de niños pequeños?, preguntó directamente a ella. Sí, señor, respondió Isadora con voz suave, pero firme. Cuidé de muchos niños a lo largo de los años. Niños difíciles que lloran mucho, no quieren comer, niños que perdieron a sus madres, preguntó ella suavemente, y Rodrigo sintió un escalofrío al percibir que ella había entendido exactamente su situación. Como supo, por el modo que el señor habla de la niña y por la tristeza en sus ojos. La observación era tan perceptiva que Rodrigo quedó momentáneamente sin palabras. Esclavos normalmente no hacían observaciones personales sobre sus compradores. ¿Cuánto?, preguntó a Benedito, decidiendo rápidamente. 800.000 reales. Es una pieza de calidad superior. Era un precio alto, pero Rodrigo estaba desesperado. Pagó sin negociar, y una hora después estaba llevando a Isadora para su mansión en el barrio noble de Santa Efigenia. Durante el viaje de carroza, Rodrigo explicó la situación. Mi hija Clara tiene 2 años. Perdió a la madre hace 3 meses, y desde entonces ha sido difícil de tratar. Llora mucho, no come bien, no duerme toda la noche. 3 nodrizas ya desistieron de ella. El señor dijo que ella perdió a la madre y al padre. ¿Cómo está él lidiando con la pérdida? La pregunta lo sorprendió nuevamente. Era usada demasiado para una esclava recién comprada. El padre está enlutado, intentando hacer lo mejor que puede. Los niños sienten cuando los adultos alrededor están tristes. Tal vez Clara esté reaccionando no apenas a la ausencia de la madre, sino al sufrimiento del padre. Rodrigo miró a Isadora con sorpresa creciente. En pocas frases, ella había demostrado una comprensión de la psicología infantil que rivalizaba con médicos que él consultara. ¿Dónde aprendió eso? La vida enseña muchas cosas, señor. Cuando llegaron a la mansión, una imponente construcción de 3 pisos, con jardines elaborados y un equipo de 20 criados, Isadora observó todo con ojos atentos, pero sin demostrar intimidación. Era como si estuviera catalogando informaciones en vez de maravillándose con la riqueza. Doña Esperanza le va a mostrar los aposentos destinados a la nueva nodriza, dijo Rodrigo a la gobernanta, una mujer severa de 50 años, y después traiga a Clara para conocerla. El cuarto destinado a Isadora quedaba en el 2.º piso, próximo al cuarto de Clara. Era simple pero confortable, con una cama individual, un baúl para ropas, una mesa pequeña y una silla próxima a la ventana que daba vista a los jardines. Las comidas son servidas en la cocina con los otros criados, explicó doña Esperanza fríamente. Usted es responsable por todas las necesidades de la niña Clara: alimentación, baño, sueño, entretenimiento. Cualquier problema reporta directamente a mí. Entiendo, respondió Isadora. ¿Puedo conocer a Clara ahora? Cuando trajeron a la niña, Rodrigo observó discretamente del corredor. Clara era una niña pequeña y demasiado magra, con cabellos rubios rizados y ojos azules que parecían perpetuamente tristes. Al ver a Isadora, ella se escondió atrás de las faldas de doña Esperanza. «Hola, Clara», dijo Isadora, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Mi nombre es Isadora. Vine para ser tu amiga». Clara no respondió. Apenas la miró desconfiada. «Tienes ojos muy bonitos», continuó Isadora, «del color del cielo en un día claro. Apuesto que tu mamita decía eso también». Al oír la palabra mamita, Clara comenzó a llorar. Rodrigo estaba a punto de intervenir cuando Isadora hizo algo inesperado. Comenzó a cantar una melodía suave en una lengua que él no reconoció. Para su sorpresa, Clara paró de llorar gradualmente, fascinada por la voz melodiosa de Isadora. Cuando la canción terminó, la niña se había aproximado algunos pasos. «¿Qué música era esa?», preguntó Rodrigo. «Una canción de cuna africana que aprendí con mi madre. Habla sobre estrellas que cuidan de los niños cuando ellos duermen». «¿Habla a otras lenguas?».
Algunas palabras en varias lenguas, respondió vagamente. En los días siguientes, Rodrigo observó una transformación gradual en Clara. La niña que antes lloraba constantemente pasó a sonreír ocasionalmente. Comenzó a comer mejor, a dormir más tranquilamente y, más importante, comenzó a buscar por Isadora cuando despertaba. ¿Cómo consiguió eso tan rápidamente?, preguntó Rodrigo una mañana, encontrando a Isadora y Clara jugando tranquilamente en el jardín. Paciencia y atención, respondió Isadora, ayudando a Clara a hacer una corona de flores. Clara es una niña muy inteligente. Solo necesitaba de alguien que dedicara tiempo para entenderla. ¿Y usted entiende, niños? Naturalmente, entiendo personas. Niños son apenas personas pequeñas con necesidades grandes. La respuesta filosófica más una vez sorprendió a Rodrigo. Comenzó a prestar más atención en Isadora, notando detalles que habían escapado en el primer encuentro. Ella hablaba portugués sin acento regional específico, como si hubiera aprendido de varias fuentes. Sus manos eran delicadas y no presentaban callos de trabajo pesado. Poseía postura erguida y movimientos graciosos que sugerían educación refinada. Fue en una noche de octubre que Rodrigo descubrió el primer secreto de Isadora. Estaba trabajando tarde en su escritorio cuando oyó voces suaves viniendo del cuarto de Clara. Curioso, se aproximó silenciosamente de la puerta entreabierta y vio una escena que lo dejó chocado. Isadora estaba sentada en la cama con Clara en el regazo, pero no estaba simplemente cantando o contando historias. Estaba enseñando a la niña a leer. Clara sostenía un libro infantil y apuntaba para las letras mientras Isadora la guiaba. Esta es la letra A, Clara, como en amor. Y esta es la letra B, como en bonita. Rodrigo sintió la sangre helarse. Enseñar a esclavos a leer era ilegal. Enseñar a cualquier persona negra a leer y escribir era crimen punible con prisión y multas pesadas. Pero más chocante todavía era el hecho de que Isadora obviamente sabía leer y escribir fluidamente. Él se quedó parado por varios minutos, observando a Isadora enseñar a su hija con una paciencia y competencia que revelaban educación formal. Cómo una esclava había aprendido a leer y por qué arriesgaba punición severa para enseñar a Clara. Cuando finalmente se alejó de la puerta, su mente bullía con preguntas. ¿Quién era Isadora realmente? ¿De dónde venía? ¿Cómo había adquirido educación que muchas mujeres blancas de la alta sociedad no poseían? Al día siguiente, la convocó para una conversación en su biblioteca. Isadora, necesito hacer algunas preguntas, dijo él, indicando una silla delante de su escritorio. Sí, señor. ¿Dónde nació? En Minas Gerais, señor. ¿Qué hacienda? Hacienda de los Cristales, propiedad de la familia Santos. ¿Y cómo aprendió a leer? La pregunta quedó suspensa en el aire como una cuchilla. Isadora palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. No sé de qué el señor está hablando. La vi enseñando a Clara anoche. No me mienta. Isadora bajó los ojos por la primera vez desde que la conociera. Pido perdón, señor. Sé que no debería. No estoy preocupado con lo que debería o no debería hacer. Quiero saber cómo una esclava aprendió a leer tan bien que puede enseñar a una niña. Isadora quedó en silencio por un largo momento, claramente debatiendo internamente cuánto de la verdad podría revelar. La antigua señora me enseñó, dijo finalmente. Dijo que sería útil para cuidar mejor de sus hijos. ¿Qué familia noble enseñaría a una esclava a leer sabiendo que es ilegal? ¿Una familia que valorizaba la educación encima de leyes injustas? La respuesta reveló no apenas educación, sino conciencia política que Rodrigo jamás esperaría encontrar en una esclava. Isadora, voy a hacer una pregunta directa y quiero una respuesta honesta. ¿Es usted realmente una esclava? Los ojos de ella se agrandaron. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que en 3 semanas observándola, noté cosas que no se alinean con su supuesta condición, su manera de hablar, sus conocimientos, su educación. Entonces, pregunto nuevamente, ¿usted nació esclava? Isadora lo miró en los ojos por un largo momento y él vio lágrimas formándose. No, susurró.
No nací esclava. El mundo de Rodrigo pareció parar. Entonces, ¿qué es usted? Era una mujer libre, hija de un comerciante portugués y una mujer negra libre en Minas Gerais. Fui secuestrada hace 2 años y vendida ilegalmente como esclava. La confesión golpeó a Rodrigo como un rayo. Había comprado a una mujer libre que estaba siendo mantenida ilegalmente como esclava. ¿Por qué no dijo eso antes? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿A quién? ¿Quién creería en la palabra de una mujer negra contra comerciantes blancos establecidos? ¿Y cómo probaría mi libertad sin documentos? ¿Dónde están sus documentos? Fueron destruidos por los hombres que me secuestraron. Dijeron que yo era más valiosa como esclava que como mujer libre. Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Isadora entiende que yo la compré creyendo que estaba adquiriendo una esclava legítima. Entiendo y no lo culpo por eso. El Señor fue engañado tanto cuanto yo. Y ahora, ¿qué hacemos con esa información? Eso depende del Señor, dijo ella con dignidad. Puede devolverme al comerciante, puede continuar tratándome como esclava o puede ayudarme a recuperar mi libertad. Rodrigo se viró para encararla. Si la ayudo, perderé el dinero que pagué por usted. Y Clara perdería la mejor cuidadora que ya tuvo. Es verdad. ¿Y usted qué ganaría con la libertad? ¿Para dónde iría? ¿Tiene familia? Mis padres murieron en el secuestro. No tengo más a nadie. Ella pausó. Pero libertad no se mide por ganancias materiales. Es un derecho fundamental. La dignidad con que ella hablaba de libertad, mismo sabiendo que sería difícil sobrevivir sola, tocó profundamente a Rodrigo. Necesito tiempo para pensar sobre eso. Claro, señor. Mientras tanto, continúe cuidando de Clara y continúe enseñándola a leer discretamente. Isadora lo miró sorprendida. ¿El señor no tiene objeciones? Tengo objeciones a leyes que impiden personas de aprender. Mi hija será más fuerte cuanto más conocimiento tuviera. Aquella noche, Rodrigo no consiguió dormir. La revelación de Isadora había virado su mundo de cabeza para abajo. Ella no era apenas una esclava excepcional, era una mujer libre, siendo mantenida ilegalmente en cautiverio y más perturbadora todavía. Estaba comenzando a sentir por ella algo que iba mucho más allá de gratitud por los cuidados con Clara. En los días siguientes, observó a Isadora con nuevos ojos. Veía ahora no una esclava educada, sino una mujer de substancia que había sido reducida a la propiedad contra su voluntad. Veía la inteligencia brillante que ella intentaba esconder, la educación refinada que transparentaba en cada gesto, la fuerza de carácter que la mantenía digna mesmo en la situación más degradante posible. Y vio también cómo Clara había florecido bajo sus cuidados. La niña reía nuevamente, comía bien, dormía tranquilamente. Más importante, estaba aprendiendo no apenas a leer, sino a pensar, a cuestionar, a expresarse. Isadora no era apenas una niñera, era una profesora excepcional que estaba moldeando el carácter y la mente de su hija. Fue entonces que Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas para siempre. Segunda parte. Una semana después de la confesión de Isadora, Rodrigo la llamó nuevamente para una conversación en su biblioteca. Esta vez había documentos esparcidos sobre su escritorio y una expresión determinada en su rostro. Isadora, tomé una decisión sobre su situación, dijo él, gesticulando para que se sentara. Pero antes de compartirla, necesito que me cuente más sobre su pasado, su verdadera historia. Isadora respiró hondo, como si estuviera preparándose para abrir heridas antiguas. Mi padre, Antonio Pereira, era un comerciante portugués que se estableció en Ouro Preto. Mi madre, Benedita, era una mujer negra, libre, hija de exesclavos que habían comprado su libertad. Ellos se casaron oficialmente en la iglesia, lo que era raro, pero no imposible en la época. ¿Y usted? Nací libre, fui registrada como tal y recibí educación formal. Mi padre insistió que yo aprendiera a leer, escribir, hablar francés y portugués adecuadamente. Dijo que educación era la única herencia que nadie podría robarme. Pero robaron, observó Rodrigo amargamente. Robaron todo.
Cuando yo tenía 22 años, mi padre murió de fiebre amarilla. Mi madre había muerto 2 años antes. Yo quedé sola, pero tenía algunos bienes, la casa, algunas joyas, dinero. ¿Qué pasó? Hombres aparecieron una noche diciendo que mi padre tenía deudas enormes con ellos. Dijeron que yo tendría que trabajar para pagarlas. Cuando me rehusé y mostré los documentos probando que no había deudas, ellos me secuestraron. Rodrigo vio lágrimas escurriendo por el rostro de ella por la primera vez. Quemaron mi casa, destruyeron mis documentos y me vendieron para un traficante que falsificó papeles, diciendo que yo era esclava desde el nacimiento. Durante 2 años fui vendida de hacienda en hacienda hasta llegar al mercado donde el Señor me encontró. Y nunca intentó escapar, nunca buscó ayuda. Intenté varias veces, pero ¿quién creería en una mujer negra diciendo que era libre, especialmente cuando había documentos probando que yo era esclava? Y cada tentativa de fuga resultaba en puniciones severas. Rodrigo sintió rabia creciendo dentro de él, no apenas por la injusticia sufrida por Isadora, sino por la crueldad de un sistema que permitía que tales cosas sucedieran. Isadora, yo investigué su historia, envié cartas para Ouro Preto, busqué registros, conversé con personas que conocían a su familia. Los ojos de ella se agrandaron de esperanza y miedo. ¿Y qué descubrió? Que usted estaba diciendo la verdad sobre todo. Encontré personas que se acuerdan de Antonio Pereira y su esposa Benedita. Encontré registros de la iglesia de su bautismo como persona libre. Y más importante, encontré evidencias de quién orquestó su secuestro. ¿Quién? 2 hermanos llamados Jerónimo y Gaspar Silva, que tenían deudas de juego con su padre y querían apropiarse de sus propiedades. Cuando su padre murió, inventaron deudas falsas para justificar el secuestro. Isadora cubrió el rostro con las manos, sollozando. Entonces yo realmente puedo probar mi libertad. Puede y va. Rodrigo se levantó y fue hasta ella, colocando una mano gentil en su hombro. Ya inicié los procesos legales necesarios. En algunas semanas, usted tendrá documentos oficiales restaurando su condición de mujer libre. Yo no sé qué decir. ¿Cómo agradecer? No necesita agradecerme. Estoy apenas corrigiendo una injusticia. Isadora lo miró a través de las lágrimas. ¿Y después, cuando yo sea oficialmente libre? Rodrigo hesitó. Había pasado noches despierto pensando en esa pregunta. Eso depende de lo que usted quiera, Isadora. Puedo ayudarla a establecerse independientemente, puedo darle dinero para comenzar una nueva vida. ¿Y Clara? La pregunta fue como una puñalada. Rodrigo había evitado pensar en lo que la partida de Isadora significaría para su hija. Clara se adaptará. Encontraremos otra persona para cuidar de ella. Otra persona que la ame como yo amo, que entienda sus necesidades como yo entiendo y continúe su educación como yo vengo haciendo. Rodrigo no tenía respuesta para eso. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que tal vez yo pueda quedarme no como esclava, sino como una empleada libre, como la gobernanta de Clara o su profesora particular. ¿Haría eso mismo siendo libre para ir donde quiera? Haría, porque amo a esa niña como si fuera mi hija, y porque ella hesitó. ¿Por qué qué? Porque aquí en esta casa con ustedes encontré algo que pensé haber perdido para siempre. ¿Qué? ¿Una familia? Las palabras quedaron suspensas en el aire entre ellos, cargadas de significados que ninguno de los dos osaba verbalizar completamente. Isadora, yo necesito confesar algo, dijo Rodrigo, volviendo para su silla, pero manteniendo los ojos en ella. En los últimos meses, observándola cuidar de Clara, viendo su inteligencia, su bondad y su fuerza, desarrollé sentimientos por usted que van mucho más allá de gratitud. Isadora lo miró con sorpresa. ¿Qué tipo de sentimientos? El tipo que un hombre siente por una mujer que admira profundamente. El tipo que hace con que él quiera protegerla, estar cerca de ella, construir una vida al lado de ella. Rodrigo era la primera vez que ella usaba su nombre sin títulos formales. Sé que es complicado, sé que nuestra diferencia social, nuestra historia, torna todo más difícil. Pero cuando usted sea oficialmente libre, cuando seamos iguales delante de la ley, nunca seremos iguales delante de la sociedad, interrumpió ella suavemente. Usted
es un duque blanco. Yo soy una mujer negra, ex esclava. El mundo nunca aceptaría una unión entre nosotros. No me importa con lo que el mundo acepta. Debería importarse, especialmente por Clara. Ella necesita crecer en una sociedad que la acepte. Si usted se casa conmigo, eso puede afectar el futuro de ella. Rodrigo quedó en silencio, sabiendo que ella tenía razón sobre las complejidades sociales. ¿Y si encontráramos una forma de hacer dar cierto? ¿Y si yo no me importara con las consecuencias sociales? ¿Y si usted cambiara de idea después? ¿Y si descubriera que lo que siente es gratitud, no amor? ¿Y si un día se arrepintiera de haber escogido a una exesclava en vez de una dama de la sociedad? Eso no pasaría. ¿Cómo puede tener certeza? Rodrigo se levantó y caminó hasta ella, arrodillándose al lado de su silla. Porque en los últimos meses usted me mostró lo que es tener una compañera verdadera. Alguien que cuida de mi hija como si fuera suya, que me desafía intelectualmente, que tiene fuerza moral que admiro. Usted me hizo sentir vivo nuevamente después de meses de luto. Isadora tocó el rostro de él suavemente. Rodrigo, yo también desarrollé sentimientos por usted. ¿Cómo no desarrollaría? Viendo cómo trata a Clara con cariño, cómo me trató con respeto, mesmo cuando pensaba que yo era su propiedad. Pero amor entre nosotros sería complicado de más. Todas las cosas que valen la pena son complicadas. 2 meses después, Isadora recibió oficialmente sus documentos de libertad en una ceremonia en el notariado de São Paulo. Rodrigo estaba a su lado, así como Clara, que ahora sabía leer frases simples y estaba orgullosa de su profesora Isadora. ¿Cómo se siente siendo oficialmente libre?, preguntó Rodrigo cuando salieron del notariado. Asustada, admitió ella. Es extraño después de 2 años no pertenecer a nadie. Usted nunca perteneció a nadie. Apenas estaba impedida de ejercer su libertad. Aquella noche, Isadora cenó por la primera vez en la mesa principal de la casa, no como esclava o empleada, sino como invitada de honor. Clara insistió en sentarse al lado de ella, parloteando sobre todo lo que había aprendido aquel día. Isadora me enseñó una palabra nueva hoy, papá. Dignidad. Ella dijo que es cuando nosotros nos respetamos, mesmo cuando otros no respetan. Rodrigo miró para Isadora sobre la cabeza de Clara. Es una lección muy importante. En los meses siguientes, Isadora permaneció en la casa como profesora, particularmente como administradora de varias actividades domésticas. Oficialmente, era una empleada libre, bien pagada. Extraoficialmente, era parte de la familia. La relación entre ella y Rodrigo evolucionó lentamente, construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y admiración genuina. Conversaban por horas sobre literatura, filosofía, educación de Clara. Caminaban por los jardines después que Clara dormía, discutiendo planes para el futuro de ella. Fue en una de esas caminatas nocturnas que Rodrigo hizo la propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Isadora, tengo una propuesta para usted. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que se case conmigo. Ella paró de caminar. Rodrigo, yo sé todos los argumentos contra, diferencias sociales, reacciones de la sociedad, complicaciones para Clara, pero también sé una cosa, la amo. Amo su inteligencia, su fuerza, su bondad. Amo cómo cuida de Clara, cómo me desafía a ser mejor, y creo que podemos construir algo bello juntos, independiente de lo que otros piensen. Y si la sociedad nos rechaza, entonces crearemos nuestra propia sociedad. Educaremos a Clara para ser fuerte lo suficiente para enfrentar prejuicios. Usaremos nuestra posición para ayudar a otras personas en situaciones como la suya. ¿Es eso lo que quiere una vida de lucha constante contra convenciones sociales? Quiero una vida con usted. El resto enfrentaremos juntos. Isadora lo miró por un largo momento. ¿Tiene certeza de que está pronto para las consecuencias? Tengo certeza de que no quiero una vida sin usted. Entonces sí, dijo ella finalmente. Sí, yo me caso con usted. El casamiento sucedió en una ceremonia discreta en la capilla de la propiedad, con apenas algunos amigos próximos y empleados como testigos. Clara fue la dama de honor, radiante de felicidad, por ver a sus 2 adultos favoritos uniéndose oficialmente.
La reacción de la sociedad paulista fue exactamente lo que esperaban: escándalo, choque, rechazo. Muchas familias nobles cortaron relaciones con Rodrigo. Clubes sociales cancelaron su asociación. Negocios fueron afectados. Pero otras cosas también sucedieron. Otras personas corajosas los buscaron, admirando su coraje. Intelectuales progresistas se volvieron amigos próximos. Y más importante, Clara creció en una casa llena de amor, respeto y valores sólidos. 5 años después del casamiento, cuando Clara tenía 8 años y ya leía fluidamente en portugués y francés, ella preguntó a Isadora: «Mamá, Isadora, ¿se arrepiente de haber quedado con nosotros en vez de partir cuando quedó libre?» Isadora, ahora duquesa Isadora de Albuquerque Emelo, sonrió mientras peinaba los cabellos de la niña. «Clara, libertad no es apenas poder ir donde quiera, es poder escoger quedarse donde usted es amada y donde puede amar de vuelta. Yo escogí la libertad más importante de todas, la libertad de construir una familia basada en el amor. Y papá, él se arrepiente de haberse casado con usted mismo, con todas las personas, diciendo cosas malas. ¿Por qué no le pregunta a él?» Rodrigo, que estaba en la puerta oyendo la conversación, entró en el cuarto. «Nunca me arrepentí ni por un segundo», dijo él, besando la frente de Isadora. «Casarme con tu madre fue la mejor decisión de mi vida. Mesmo perdiendo amigos, descubrí que personas que me rechazaron por escoger amor sobre prejuicio nunca fueron realmente mis amigos. Los amigos verdaderos quedaron y nuevos amigos mejores aparecieron». Años después, cuando Clara se volvió una joven educada y confiada que defendía la justicia social con la misma pasión que sus padres, ella siempre contaba la historia de cómo su familia se formó. «Mi padre compró una esclava para cuidarme, pero descubrió que había comprado un tesoro. Mi madre perdió su libertad física, pero ganó una familia que la amaría para siempre. Y yo gané la madre más corajosa e inteligente que una niña podría tener». La historia de Rodrigo e Isadora se volvió leyenda en Sao Paulo, inspirando a otras personas a cuestionar prejuicios y luchar por justicia. Ellos establecieron escuelas para niños negros, ayudaron a otros exesclavos a recuperar sus libertades y probaron que amor verdadero puede quebrar cualquier barrera social. Esta historia nos enseña que libertad tiene muchas formas: física, intelectual, emocional, que amor verdadero ve más allá del color de la piel o posición social, que coraje para hacer lo que es cierto vale más que aprobación social, y que a veces las mejores familias son aquellas que escogemos construir, no aquellas en que nacemos. Cuéntame de dónde estás oyendo esta historia y cuál parte más tocó tu corazón. ¿Qué más te emociona en romances? Donde alguien lucha contra injusticias por amor. Deja tu like si esta historia de Rodrigo e Isadora llegó hasta tu alma y suscríbete para más historias que muestran cómo el amor verdadero puede transformar vidas y sociedades enteras. Porque todos nosotros merecemos creer que nuestra humanidad vale más que cualquier rótulo que la sociedad nos coloque.